La electricidad y las instalaciones eléctricas. La electricidad es la forma de energía más extendida en nuestra sociedad. Facilita muchísimo nuestra vida, pero no está exenta de peligros. Por este motivo, los usuarios y en especial los profesionales dedicados al montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas deben extremar las precauciones frente al riesgo eléctrico, para lo cual se hace preciso que dispongan de adecuada formación específica, empleo de procedimientos de trabajo seguros, equipos de protección homologados. Desde su producción hasta su uso final en industrias y residencias, la energía eléctrica sufre una serie de transformaciones para un mejor aprovechamiento. El transporte de esta energía hasta los puntos de consumo se realiza en alta tensión para minimizar las pérdidas. Sin embargo, no todos los consumidores requieren el mismo nivel de tensión. Las industrias, por ejemplo, pueden requerir una tensión de suministro de 20.000 voltios, alta tensión. Transformándose la tensión hasta la de uso de la maquinaria 400-230 voltios, baja tensión, mediante centros de transformación. En consumidores domésticos y también en pequeñas y medianas empresas, el suministro se realiza siempre en baja tensión. ¡1! Riesgos derivados del trabajo en instalaciones eléctricas. ¿Trabajas en instalaciones eléctricas? La normativa vigente te exige que dispongas de una formación adecuada y además conocer los riesgos específicos de la actividad eléctrica, que son los siguientes. Choque eléctrico por contacto con elementos en tensión, conocido como contacto eléctrico directo. O bien por contacto con masas que se encuentran accidentalmente en tensión, conocido como contacto eléctrico indirecto. Quemaduras por arco eléctrico, cortocircuito. Caídas y golpes por choque o arco eléctrico. Incendios o explosiones originados por la electricidad. Estarás expuesto, además, a otros riesgos según el tipo de trabajo que desempeñes. Tirones musculares a consecuencia de sobreesfuerzos, cortes, punciones, atrapamientos con maquinaria. Los trabajos que aquí se practican son desde un punto de vista eléctrico de 3 tipos. En cualquiera de los casos, ten presente que como norma general, todo trabajo que conlleve un riesgo eléctrico debes efectuarlo sin tensión. 2. Tipos de trabajos eléctricos. Trabajo sin tensión. Es aquel que garantiza completamente la seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. Para asegurar la ausencia de tensión, debes aplicar la técnica de seguridad conocida como las 5 reglas de oro en alta y baja tensión. Alta tensión. Apertura con corte visible o efectivo de las fuentes de tensión. Bloqueo y señalización de las fuentes de tensión para evitar realimentaciones. Verificación de ausencia de tensión. Puesta a tierra y en cortocircuito de los conductores que penetren en la zona de trabajo. Delimitación de la zona de trabajo. Baja tensión. Apertura con corte visible o efectivo de las fuentes de tensión. Bloqueo y señalización de las fuentes de tensión para evitar realimentaciones. Verificación de ausencia de tensión. Puesta a tierra y en cortocircuito de los conductores que penetren en la zona de trabajo en baja tensión, y cuando se den las condiciones adecuadas podrás omitir la 4ª regla. Delimitación de la zona de trabajo.
Trabajos con tensión. Los trabajos en tensión son aquellos en los que por necesidad de la calidad y seguridad del servicio, el operario entra en contacto con elementos en tensión o penetra en la zona de peligro, bien con una parte de su cuerpo, bien con las herramientas, equipos, dispositivos y materiales que manipula. Por tanto, el operario está especialmente expuesto al riesgo eléctrico. La zona de peligro es un espacio alrededor de los elementos en tensión. En ella, la presencia de un trabajador desprotegido supone un riesgo grave de ser víctima de un contacto eléctrico directo o de un arco eléctrico. Estas operaciones han de ser realizadas por trabajadores cualificados habilitados, que dispongan de la formación específica. Solo así podrán aplicar correctamente los procedimientos de trabajo en tensión. Estos procedimientos nos informan de los equipos, materiales, y la secuencia de trabajo necesaria para desarrollarlo de forma segura. En proximidad. Existen ciertos trabajos en los que el operario no llega a entrar en la zona de peligro, pero podría invadirla accidentalmente, al instalar un aparato de medida en un cuadro de protección o cuando se realiza una derivación en un armario de seccionamiento. Para estos casos, se define un espacio alrededor de la zona de peligro, denominado de proximidad, que no puede ser franqueado. Si la zona de trabajo está delimitada con precisión, hablamos de zona de proximidad 1. Si no lo estuviera, nos referimos a ella como zona de proximidad 2. 3. La formación del trabajador y su cualificación. Como ya hemos indicado, la normativa vigente exige una formación en seguridad general y una específica del sector eléctrico. Dependiendo de tu experiencia y conocimiento, serás considerado trabajador autorizado por un lado, y si acreditas una formación profesional o universitaria idónea, o bien una experiencia de más de 2 años, trabajador cualificado por otro. La empresa deberá certificar tu adecuada formación y experiencia para el trabajo a desarrollar. ¡4! Trabajos en emplazamientos con riesgo de incendio o explosión. Precisamente, serán los trabajadores autorizados los responsables de realizar todas aquellas operaciones ubicadas en emplazamientos con riesgo de incendio o explosión. Para estos trabajos hay un procedimiento preestablecido con estas normas preventivas. Los equipos utilizados en estos lugares cumplirán con los requisitos que les sean de aplicación en dichos lugares. Antes de entrar en un espacio en el que exista riesgo de incendio o explosión, debido a la presencia de gases y vapores, debe comprobarse la atmósfera existente mediante un equipo adecuado, por ejemplo, un explosímetro. En estos lugares es preciso evitar la formación de arcos eléctricos o chispas que puedan actuar como fuentes de ignición. Recuerda, para evitar los riesgos derivados de tu trabajo, desconecta siempre la instalación aplicando las 5 reglas de oro. Guarda la distancia adecuada al tipo de trabajo a realizar. Dispón de la formación adecuada y aplica el procedimiento específico para la tarea a realizar. 5. El accidente eléctrico. El accidente eléctrico puede ocurrir por 3 causas de distinto origen. Cuando la persona que realiza los trabajos no dispone de la formación necesaria o no aplica el procedimiento de manera adecuada, la causa del accidente será humana. Cuando los equipos de comprobación no funcionan, las herramientas presentan deficiencias o errores de montaje, la causa será del equipo o de la instalación. Cuando se produce una tormenta eléctrica, descargas atmosféricas o hay presencia de viento o nieblas, la causa del accidente será ambiental. 5.1. Tipos de accidentes. Accidentes por paso de corriente a través del cuerpo humano.
Sucede cuando se produce un contacto eléctrico directo o indirecto. El paso de corriente a través del cuerpo humano suele ocasionar efectos muy graves, como quemaduras internas y externas, fibrilación ventricular y parada cardíaca. No pases por alto estos accidentes, ya que presentan un elevado coste para la persona que lo sufre, para su familia, para la empresa y para la sociedad en general. Accidentes por arco eléctrico. El 60% de los accidentes eléctricos son debidos a esta causa y se producen a partir de cortocircuitos que se generan cuando se trabaja en instalaciones con tensión. Un ejemplo bastante habitual de este tipo de accidente ocurre cuando el trabajador utiliza una herramienta sin aislar para realizar una maniobra de apriete o desapriete de un terminal o punto de sujeción dentro de un cuadro eléctrico y, fruto de la fuerza aplicada en el proceso, toca accidentalmente dos puntos a distinto potencial eléctrico, originando el cortocircuito. Los efectos más importantes de este tipo de accidentes son las quemaduras en cabeza, ojos, tórax y manos, por proyección de partículas incandescentes y la radiación térmica desprendida en el proceso. (5.2) Medidas a adoptar en caso de accidente eléctrico. Ante cualquiera de los accidentes eléctricos antes citados, adopta estas medidas. Si presencias un accidente eléctrico, el primer impulso será asistir a tu compañero rápidamente. Sin embargo, es posible que siga en contacto con la instalación en tensión. Por este motivo, es preciso que conozcas el proceso de actuación y socorro para aplicarlo correctamente. El método PAS: proteger, avisar y socorrer. Este método consiste en realizar la siguiente rutina: proteger al accidentado, liberándolo adecuadamente de la instalación, actuando sobre la fuente de tensión, si la conocemos, o directamente con algún elemento aislante. Avisar a los servicios de atención especializada para el socorro del mismo. Si se trata de un accidente grave, llama al teléfono de emergencias, y ofrece la máxima información que te sea requerida. Si por el contrario el accidente es leve, luxaciones, quemaduras superficiales, sobreesfuerzos, pequeñas fracturas, contacta directamente con la mutua asistencial que tiene concertada tu empresa. En el caso de que dispongas de conocimientos específicos en primeros auxilios, aplícalos directamente sobre tu compañero. Comprueba su estado de consciencia, su respiración y su pulso cardíaco. Recuerda, los accidentes eléctricos pueden ocurrir por tres causas distintas: humanas, de equipo o instalación, y ambiental. En caso de producirse un accidente, aplica el método PAS. 6. Sistemas de protección. Hasta ahora, hemos hablado fundamentalmente de diferentes riesgos y situaciones peligrosas en la actividad eléctrica. A partir de aquí, nos centraremos en los sistemas de protección colectiva e individual, sobre los que la normativa vigente también hace hincapié. Concretamente, en el sector eléctrico, los sistemas de protección colectiva son los siguientes. Sistemas de protección frente a contactos eléctricos directos, como la interposición de obstáculos, aislamiento de las partes activas, separación de fuente en tensión o la instalación de barreras envolventes. Los trabajadores eléctricos también utilizan pértigas, banquetas o alfombrillas aislantes para garantizar el aislamiento respecto a tierra. Sistemas de protección frente a contactos eléctricos indirectos, que son de dos clases. Clase A: transformador de aislamiento, doble aislamiento, conexión equipotencial y empleo de muy baja tensión de seguridad. Clase B: puesta a tierra de las masas metálicas asociado a un dispositivo de protección diferencial. Sistemas de protección frente al riesgo de caída de altura. Por la severidad del daño que puede ocasionar y la frecuencia de los accidentes, el riesgo de caída desde altura tiene especial importancia para los trabajadores del sector eléctrico. Línea de seguridad.
Las líneas de seguridad son cuerdas rígidas o flexibles sujetas a un punto de anclaje seguro que garantizan la seguridad del trabajador unido a ella cuando realiza una tarea a distinto nivel. Las líneas de seguridad pueden ser horizontales o verticales.